Saludos y bendiciones, gracias por acompañarme una vez más en el estudio de la palabra el día de hoy. Hemos estado estudiando una serie que se titula Bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. El tema de hoy es que uno viene a ser parte de la familia de Dios. Y vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, y dice la palabra del Señor así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor, bendiga su palabra. Vayamos en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en este día, por el privilegio y la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado una nueva posición. Hoy vemos pues que tú, Señor, nos haces parte de tu familia. ¡Qué privilegio! Ayúdanos pues a entender, Señor, que como hijos tuyos debemos de honrarte. Te pido, Señor, por aquellas personas que tal vez no han hecho una decisión de ser parte de la familia de Dios. Toca sus vidas y sus corazones. Abre nuestro entendimiento para el mensaje de tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias. Bueno, es bien importante entender que una de las realidades que el creyente tiene que entender y enfrentar ahora que tiene una nueva relación con Dios es que ahora va a venir a relacionarse con un grupo de personas e individuos que al igual que él tienen una nueva naturaleza espiritual y que nos lleva a poder vivir juntos bajo una nueva ciudadanía. Estos nuevos ciudadanos son personas de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las culturas, de todos los colores, y que ellos, ¿verdad?, han nacido de nuevo, y como consecuencia de ello tenemos, ¿verdad?, un común denominador que es Cristo Jesús. Cristo Jesús hace que cada individuo venga a tener una nueva personalidad espiritual, y Dios promete a este nuevo ser, a este nuevo hombre, que se convertirá en un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, y que también en este pasaje habla de la iglesia universal. Ahora, la bendición de esto es que estos creyentes que han creído en Cristo Jesús constituyen la verdadera familia de Dios. Vemos ahí que ya no hay judío, ya no hay gentil. Dios ha hecho una nueva nación
a través de la promesa que dio a Abraham en que todas las naciones serían benditas a través de él. Ahora, Dios va a hacer que estos nuevos ciudadanos habiten la nueva tierra, la nueva creación que Dios va a hacer. Usted lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis 21, versículo 1. Nosotros pues podemos llegar, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, podemos ser ciudadanos de este nuevo pacto. También aquellos que no han recibido a Cristo y que no son miembros de la familia de Dios, pueden llegar a ser miembros de esta familia si obviamente se arrepienten de sus pecados y hacen al Señor Jesucristo Señor de su corazón y perseveran hasta lo último. Bueno, vamos a estudiar los primeros versículos 11 y 12. Fíjese que es muy importante entender. Si usted recuerda, en el estudio anterior vimos que nuestro estado incluye, nuestro nuevo estado espiritual abarca el pasado, el presente y el futuro. Pero Pablo sigue hablando de nuestra manera que nosotros tenemos, que no se nos olvide la parte del pasado. Y primer punto es que nuestro estado de separación del plan, nuestro estado de separación del plan de Dios antes de la venida del Señor Jesucristo. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, los judíos, hecho con mano de hombre. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una realidad cruda, pero una realidad obviamente que todo ser humano tiene que aceptar y reconocer su estado en el cual se encuentra. Ahora, vamos a ver dos palabras. Dije yo aquí que hay una diferencia entre el judío y el gentil. Primeramente, la palabra gentil. La palabra gentil era usada por los judíos, los hebreos o judíos, para designar a una persona que no provenía de la nación de Israel. Que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Y por medio de la promesa o el pacto dado a Abraham y su descendencia. Esos eran los gentiles, una persona que no era de la nación de Israel. Ahora, un judío, ¿verdad? Era una persona que por medio del pacto de Dios con Abraham, que él creó Dios, y a través de Jacob, a la nación israelita, usted lo puede ver en Génesis 12, 15 y 17, y que Dios apartó a esta nación, a este grupo de personas de otras naciones, para que fueran su pueblo escogido, y les dio una tierra para que la poseyeran, y una ley para obedecer. Por tanto, fíjese, que ser judío o ser hebreo era una cuestión étnica, política y religiosa, de la cual ellos se jactaban mucho. Entonces, Pablo en este pasaje les hace un recordatorio a los creyentes de la iglesia de Éfeso para que no olvidaran su condición que ellos tuvieron en el pasado y que igual que nosotros, que no somos de la nación de Israel, que somos gentiles, venimos a ser partícipes de este nuevo pacto. Tres cosas que dice en estos versículos que leímos. Número 1, dice, sin Cristo. Estábamos sin Cristo. Cristo, recuerde, es el mediador del nuevo pacto. Él dijo en el Evangelio de San Juan 1:11, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, nosotros no estábamos sin Cristo. Pero gracias a que la nación judía, los judíos rechazaron ese pacto, nosotros tuvimos esa entrada. El versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio!
Número 2, estábamos excluidos de la ciudadanía de la nación de Israel. O sea, no estábamos incluidos en el pacto que Dios hizo con Abraham. Recuerde que Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham es que él tendría un hijo, el hijo de la promesa, quien fue Isaac. Dios le permitió tener otro hijo a través de su sierva, ¿verdad?, Agar, y tuvo a Ismael. Y luego Abraham también se casó con Cetura y tuvo más hijos. Pero el hijo de la promesa, por quien vendría la nación, sería Isaac. Entonces, estábamos ajenos, nosotros no teníamos nada que ver en ese pacto. Pero gracias a Cristo Jesús, Él nos ha hecho ahora partícipes del nuevo pacto. Dice, estábamos ajenos también del pacto de Dios. No teníamos nada que ver con Dios. Estábamos extraviados, estábamos perdidos. No conocíamos, no teníamos idea, mis hermanos, de lo que era ser parte, ¿verdad?, de ese pacto. Estábamos perdidos y lo peor de todo es que no conocíamos al único y verdadero Dios. Dios no era una prioridad en nuestra vida. Recuerda en ese mismo capítulo 2:1 dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados. Entonces, ese es el primer punto en el cual tenemos que darnos cuenta nuestra posición, nuestra separación del plan de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta de que a veces no tenemos cierta participación en ciertos grupos, en nuestra propia familia o en el lugar donde vivimos, pues nos sentimos tristes. Por ejemplo, como estamos en el país de los Estados Unidos, ahora que hemos tenido esta crisis del coronavirus, existen muchas personas que viven en este país, que son inmigrantes, pero que no tienen ciertos beneficios. Y eso es lo que quiero decir. Están separados de los beneficios que la nación aporta a aquellos que son ciudadanos. Y eso es triste. Porque hay personas que a pesar de que han trabajado, no pueden colectar ciertos beneficios como el desempleo, etcétera, etcétera. Y eso nosotros, poniéndolo en nuestra nueva posición en Cristo, somos beneficiados, somos bendecidos en que ahora, ¿verdad?, de que estamos separados, hemos venido a ser llamados, a ser incluidos en ese pacto que Cristo Jesús llevó a cabo cuando Él murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Por eso es importante que una persona, un individuo se dé cuenta en su posición. Ahora, punto número 2. Vamos a ver pues que en estos pasajes que siguen, vamos a ver que nuestra reconciliación, tenemos una reconciliación por medio de la cruz del Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 13 es muy importante, hace la conexión. Versículo 13 dice la palabra pero. Ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué privilegio tenemos! O sea, estábamos separados, estábamos excluidos, pero gracias a que Cristo Jesús vino y murió por todos los pecadores, y todo aquel que reciba a Cristo como Señor y Salvador, reconozca su estado de pecado, puede ser incluido en este nuevo pacto. Marca pues la palabra pero, marca un nuevo cambio, una buena noticia, una nueva condición. En Cristo Jesús hemos sido puestos en una nueva posición. Y ahí vamos a estar estudiando. Dice, hemos sido hechos cercanos. O sea, que ya no estamos separados o excluidos ya más. ¿Qué privilegio?
excluidos o separados. Cuando nosotros éramos niños, he contado esta ilustración, jugábamos fútbol, jugábamos varios deportes y queríamos ser parte del equipo, me acuerdo. Pero tristemente había ciertos individuos que a veces estábamos separados. ¿Por qué? Porque no éramos buenos para jugar, porque estábamos pequeños, porque no le echábamos las ganas como otros. Pero cuando se nos escogía y se nos llamaba al equipo, a ser parte del equipo, qué gozo, sobre todo como niños, ¿no? El niño se siente separado, alejado, no forma parte del plan, pero cuando es incluido. Y eso es lo mismo, mis hermanos. Cuando nosotros venimos a conocer a Cristo, hemos sido hechos cercanos. Ya no estamos excluidos, sino que somos acercados. Fíjese que otra cosa, dice el versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos que hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. O sea, que Cristo Jesús ha hecho la paz entre nosotros. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es separación. Aquel que no ha reconocido su estado de pecado, tristemente, viene a ser separado de Dios y viene a estar condenado. Pero ¿sabe qué? Cristo, al morir en la cruz del Calvario, ha hecho las paces por nosotros a través de su preciosa y su bendita sangre, y ya no estamos enemistados con Dios. Cristo nos da la paz. Cristo nos pone en una posición en la cual nosotros venimos, ¿verdad?, a ser puestos en una relación especial con nuestro Dios. Otra cosa que dice ahí, si usted se fija, dice que Él ha derribado la pared de separación que había entre el judío y el gentil. Ahora eso es muy importante de entender, porque esto se refiere más que todo al templo. Los judíos tenían su templo y ese estaba dividido en varias maneras. Vamos a empezar desde el lugar más importante, el lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios. Después estaba el lugar santo, donde entraban los sacerdotes, ofrecían sacrificios. Solamente los sacerdotes podían entrar a este lugar. Después de eso estaba el atrio de los hombres o de los israelitas, donde entraban solamente los varones. Después de eso estaba el atrio de las mujeres, donde podían llegar las mujeres. Y por último estaba el atrio de los gentiles, donde todos aquellos que venían a buscar a Dios, ¿verdad?, estaban separados hasta la última parte. Y eso es lo que dice cuando dice: ha derribado la pared de separación. ¿Por qué? Porque ahora en el nuevo pacto, cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y dijo consumado es, el telón, la cortina que había de división se fue rota de arriba hacia abajo, dando a entender que ahora ya no había una separación entre los hombres y entre Dios. Todo aquel que viene y conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, viene a ser parte del cuerpo de Dios, viene a ser parte de su familia, como vamos a ver más adelante. Y fíjese, ya no existe ahora esa división. Si usted recuerda, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania se dividió, Alemania Oriental, Alemania Occidental. Se hizo un muro, famoso muro de Berlín. Ese muro de Berlín separaba a una misma nación entre dos pueblos. En los años 80 cayó ese muro y volvieron a ser una sola nación, una sola Alemania. Y con eso quiero decir que de la misma manera, antes había un muro de separación, los judíos, los gentiles, pero hoy ya no existe eso. También dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo ha eliminado la culpabilidad de la ley. Recuerde una cosa. Cristo dice en el libro de Gálatas 4:4 que cuando llegó el tiempo apropiado, Cristo vino a este mundo, nació de una mujer, María, bajo la condición de la ley. El Señor Jesucristo también lo dijo, no he venido a quebrantar la ley, a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Y esa es una de las realidades que nosotros tenemos que entender. No hay ser humano que pueda cumplir con la ley o con los 10 mandamientos. Podrás no ser asesino, pero ¿sabes qué? Hay codicia en tu corazón. Podrás no ser, no tener ídolos, pero tal vez, ¿verdad? Estás quebrantando el 5.º mandamiento y estás siendo tal vez un asesino, o tal vez estás deshonrando a tus padres, o tal vez honras a tus padres, pero tienes ídolos, y cuando digo ídolos, tal vez no son estatuas, pero hay algo que toma la posición de Dios en tu corazón. Todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestro corazón viene a ser un ídolo para nosotros. Puede ser el dinero, puede ser los hijos, puede ser el trabajo, puede ser el sexo, puede ser la droga, el alcohol, etc. Entonces, fíjese que la ley, mis hermanos, vino a ser cumplida por Cristo Jesús. Él cumplió y nos dio la oportunidad de ser reconciliados. Éramos totalmente depravados y estábamos condenados a la muerte. Pero Cristo Jesús, al cumplir con la ley, nosotros obviamente ya hemos sido justificados. Hemos sido justificados. Le recuerde, la función de la ley es para demostrar que en nuestro corazón hay pecado. Para demostrarnos. Eso es la función de la ley. Por eso dice aquí que aboliendo las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo Jesús cumplió con toda la ley para que nosotros pudiéramos ser justificados. También ha eliminado las enemistades. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, o sea, la iglesia. Cristo nos ha dado el privilegio de poder tener las paces con Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que detienen con injusticia, ¿verdad?, la justicia de Dios por su maldad. Entonces, aquel que no tiene a Cristo Jesús, ¿verdad?, está enemistado con Dios. Y por último, nos ha hecho una nueva creación. Una nueva creación. Dice, vino y hizo matando entre ellas las enemistades. O sea, ya no hay judíos, un solo cuerpo, hizo de ambos un solo cuerpo, perdón. O sea, una nueva creación. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Ya no hay necesidad de guardar los días, las fiestas. Ya no hay necesidad de sacrificar, ¿verdad?, carneros, terneros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él es el sacrificio perfecto. Y punto número 3. Lo más importante, creo que de este pasaje, de todo esto, es que venimos a ser miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Dice el versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Uno de los privilegios más grandes para una persona es el ser parte de una familia. La adopción existe en la humanidad. Es un proceso por medio del cual un individuo, una persona, viene a ser parte de esa familia y le da los derechos legales que un hijo natural tiene.
Cuando yo era niño, a veces a mis hermanos les gustaba, ¿verdad?, molestar, y a veces me decían que yo había sido adoptado, que yo no era hijo de nuestros padres, y pues yo me sentía, mis hermanos, humillado, y lloraba, ¿no? Y me acuerdo que una vez fui corriendo con mi mamá, y ella me vio llorando y me dijo, ¿qué tienes? Es que fulano de tal me dijo que yo soy adoptado, que yo no soy hijo tuyo. Bueno, la primera cosa que ella me dijo, hijo, yo te vi nacer, yo soy tu madre, yo te di a luz, no te preocupes. Y número 2 me dijo, tú eres mi hijo, eres parte de la familia. Eso me dio una gran paz. Pero ¿sabe qué? Una vez ya adulto, ya grande, me puse a pensar de que aún, hermanos, si yo hubiera sido adoptado, ¿sabe qué? Tenía un gran privilegio. Porque mi madre y mi padre siempre me dieron un lugar y una posición especial en mi familia. Mi madre y mi padre decían, todos son hijos de nosotros, ¿verdad? Todos son parte de mi familia. Ninguno vale más, ninguno vale menos. Y hermanos, ahora que yo entiendo, digo, si yo hubiera sido adoptado, que no lo fui, vine a formar parte de una familia y tuve el privilegio de tener los mismos derechos que mis otros hermanos. De hecho, mis padres ya no viven, ya murieron. Cuando ellos murieron, murió mi padre primero, después mi madre. Ellos nos dejaron una herencia, y la herencia es que dejaron una casa, y la dejaron esa casa en partes iguales para todos. Y me acordé, dije, ¿qué beneficio yo recibí de haber sido parte de haber recibido esa herencia por ser hijo? Y sabe que es lo mismo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, dice el pasaje, ya no sois que extranjeros ni advenedizos. 2 palabras muy importantes aquí. La palabra extraño, xenoei, significa una persona distinta, una persona desconocida, una persona que no pertenece al grupo. Y la palabra extranjero, paraiokoí, significa refugiado, un migrante, un exiliado. ¿Y sabe qué? Hubo un tiempo en el cual nosotros, los gentiles, éramos separados, no teníamos esos privilegios, pero en Cristo Jesús hemos venido a ser parte de la familia de Dios. Fíjense que antes de venir a Cristo, estábamos fuera del plan de Dios y de su reino. Éramos desconocidos para Dios y su reino. No pertenecíamos a Dios. Éramos creación de Dios, pero no éramos hijos de Dios. Y hay una gran diferencia entre ser creación de Dios y entre ser hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no sucede hasta que una persona reconoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y entrega su vida y se arrepiente de sus pecados y persevera hasta lo último. Éramos ajenos a Dios y a su reino. Vivíamos fuera de los planes de Dios. Éramos migrantes. Éramos personas que estábamos exiliados, estábamos refugiados, estábamos en una posición en la cual no teníamos un lugar donde vivir. Y gracias a Dios que Cristo, mis hermanos, nos ha dado ese privilegio. Él nos ha acercado. Él nos ha dado la oportunidad de poder ahora venir ante su presencia y ser miembros de su familia. Oh, qué bendición, qué bendición. Nosotros no éramos ciudadanos del reino celestial. No teníamos relación ni compañerismo con Dios. Éramos tal vez religiosos,
pero no teníamos esa relación con Dios. No teníamos un hogar eterno, no teníamos privilegios de ciudadanía en su reino. Aquellos que hemos venido a este país inmigrantes y hemos tenido la oportunidad de ser ciudadanos naturalizados de este país, podemos entender un poco, porque tenemos beneficios que podemos disfrutar. Pero ¿sabe qué? Los beneficios terrenales que cualquier país pueda ofrecer no pueden compararse con los beneficios que Dios nos va a dar y nos ha dado ahora bajo nuestra nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Por eso, Cristo Jesús, al haber hecho ese sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, nos ha dado una nueva posición, y esa es mi invitación. Si usted todavía no ha hecho esa decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, usted está separado, está alejado de la ciudadanía divina. Y todo lo que usted tiene que hacer es reconocer su estado de pecado. Usted tiene que aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y como consecuencia de ello, usted viene a ser hijo o hija de la familia de Dios, viene a ser parte del plan que Él ha establecido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, fíjese, mas tenga vida eterna. ¡Qué bendición y qué privilegio! Por último, conclusión, leemos del 20 al 22. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ok? Aquí nos habla de que ahora en Cristo Jesús tenemos un verdadero fundamento. Todos nosotros sabemos que cuando se construye una casa, un edificio, tiene que existir un fundamento. Un fundamento. Para que este fundamento, ¿verdad?, sostenga las paredes, el techo y todo lo que está, y el edificio que es construido. Ahora, la bendición es que este fundamento, quien está reclamando estar aquí, es Cristo Jesús. Este fundamento en quien nosotros confiamos, en quien nosotros como ciudadanos estamos edificados. Este fundamento, recuerde, es indestructible y es inmovible, y del cual nosotros somos parte. Ahora, bien importante entender, dice, el fundamento de los apóstoles y profetas. Recuerde, eso es algo muy interesante e importante. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los 12 apóstoles, fueron, ¿verdad?, quienes también son parte de ese fundamento, y los profetas, y después de esto vienen todos los creyentes. Pero recordar quién es el verdadero fundamento, quien mantiene todo el edificio, es Cristo Jesús. Le leo en 1 Corintios 3:11. Dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. La Nueva Biblia de las Américas. Nadie puede poner otro fundamento. Entonces, fíjese que si usted y yo, si construimos sobre la roca, sobre el fundamento, quien es Cristo Jesús, no construimos en vano. ¿Por qué? Porque Cristo mantiene ese edificio. Pero si usted no está edificando su vida en Cristo Jesús, entonces, ¿verdad?, construimos en vano, porque estamos construyendo sobre la arena. ¿Se acuerda usted de esa parábola que el Señor Jesucristo dijo? Cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y vinieron los ríos, la tempestad, las inundaciones, dice, y grande fue su ruina, dando a entender que todo aquel que no edifica su vida en Cristo Jesús, quien es el fundamento, va a tener una gran pérdida, no solamente en esta vida, pero en la venidera. Muy importante.
Fíjese que en esta carta, versículo 21, Pablo compara a la iglesia con un edificio en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo usa en este pasaje a la iglesia como un cuerpo, como un edificio y una novia más adelante en el capítulo 5, etc. Bueno, vemos pues que cada miembro de la iglesia local y universal viene a ser parte del edificio, el cual es la iglesia, y este edificio va creciendo, va siendo edificado por adición. Por eso es importante que una persona, que un individuo sea miembro de la iglesia local. Bien importante. Somos miembros, ya no somos extranjeros, sino somos conciudadanos de los santos miembros de la familia de Dios. Recuerde, no existe cristiano que no sea miembro de la familia de Dios. Por eso tiene que incorporarse a la iglesia local. Y por último, dice, en quien todos vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en un tabernáculo hecho de manos de hombres. Después edificaron el templo. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Dios mora en el corazón, el Espíritu Santo habita en los corazones de los creyentes que han sido regenerados. Y ese es un gran privilegio. Somos participantes y colaboradores con Cristo en extender su reino aquí en la tierra. Es pues mi oración que cada uno de nosotros, mis hermanos, podamos entender que ahora que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, somos parte de la familia de Dios. Y ese es un gran privilegio del cual estábamos excluidos, ajenos, y que en Cristo Jesús, al Él morir por nosotros en la cruz del Calvario, nos ha dado ese gran privilegio. Dios les bendiga. Gracias por escuchar. Vayamos en oración. Padre bendito, gracias te damos pues en este día por la oportunidad y el privilegio, Señor, que nos has dado de poder, Padre, a estudiar tu palabra. Gracias porque ahora, como creyentes en Cristo Jesús, podemos ser miembros de tu familia, hijos tuyos. Y que aquel que clama y se arrepiente y por fe recibe al Señor Jesucristo, viene a poder ser parte de esa familia. Gracias, Señor, por esa oportunidad y privilegio que nos has dado. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga.